Quiero compartirle un videito, antes para que vean. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is right. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. ¿Vieron cómo muchas veces el Señor nos compara con, o nos llama como sus ovejas, ¿no? Y la iglesia es este rebaño lleno de ovejas que escuchan la voz del pastor y le responden y saben diferenciar entre la voz del pastor y voces que desconocen, que no son conocidas para nada. Y ahí, ¿por qué esto pasa en las ovejas? Responde el pastor, porque todas esas ovejas han tenido tiempo de relación con el pastor, han sido alimentadas por el pastor, encuentran en él la seguridad, todo lo que puede alimentar sus vidas y puede sacarlas de todo peligro, es él para ellas, ¿no? Y así como Dios nos llama a nosotros, tenemos que llevar una vida de alimentarnos de Él, de confiar en Él y de reconocer su voz. Por eso hoy lo que vamos a hablar entre todo es sobre entrenar nuestro oído espiritual hacia la voz de Dios, ¿no? Venimos hablando sobre desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, desarrollar nuestra identidad en Cristo, y para que esto sea exitoso es fundamental de que llevemos una vida reconociendo la voz de Dios en todo momento, oír la voz de Dios en todo momento. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿no? Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz, ¿no? Es fundamental reconocer la voz de Dios y saber discernir en si escuchamos la voz de Dios o escuchamos otras voces, que lo único que va a hacer es separarnos del rebaño, ¿no? Sacarnos de ese redil. Miren, yo conozco muchas personas, amigos míos, conocidos y personas que me cruzan el camino que llevan una vida entregando su fe a distintos tipos de ídolos, ¿no?
entrega su confianza, entregan sus oraciones a figuras, a impresas en papel, a figuras impresas en madera, en cerámica. Vos vas por la ruta y encontrás altares levantados para ídolos, ¿no? Y esto lo expresa Salmo 115, que dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palman, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. ¿Y saben qué? Nosotros podemos llevar una vida de cristianismo y muchas veces se pueden levantar cristianos que vivan a Dios y transformen a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo como un ídolo más. Muchas veces usamos a Dios simplemente para ir y pedir ayuda, pedirles cosas, buscar su poder, pero lo volvemos un Dios sordo cuando no nos dedicamos a escuchar lo que Él dice, ¿no? Volvemos un Dios mudo porque no llevamos una relación y una intimidad donde se trata de una conversación, ¿no? Donde llevamos una relación personal con Dios. Y Dios nos hace libre de esa religión. Dios nos hace libre de querer tomar a Dios como un ídolo en vez de tomarlo como un padre, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es fundamental que para conocer la voluntad de Dios y poder reconocer las distintas temporadas que vivimos en nuestras vidas, llevemos un entrenamiento eficiente y seamos sensibles a lo que es oír la voz de Dios. La iglesia es fundamental que esté unida y se dedique a escuchar la voz de Dios. Porque nosotros podríamos hacer un montón de cosas muy buenas, hacer un montón de obras y realmente llegar a un punto de hacerla nuestra, a pesar que pensemos que es lo correcto. Pero si no, como iglesia no nos dedicamos a escuchar la voz de Dios y saber cuál es la temporada que vivimos, qué es lo que quiere, actuar en base a lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros pensamos, son cosas que nos aleja de su agenda, ¿no? Miren, nosotros podemos ser como esos soldados que salimos a la batalla y empezamos a disparar por todos lados, balas al aire, y ni siquiera una sola bala dar en el blanco del enemigo, ¿no? Eso pasa cuando nosotros llevamos una vida de cristianismo sin escuchar a Dios y obedecerle, ¿no? Necesitamos en nuestro ministerio depender más que nunca de obrar y hacer en base a lo que Dios dice que hagamos en este tiempo. También eso nos lleva muchas veces a seguir siempre en conversaciones viejas, y Dios a lo mejor nos está pidiendo, bueno, pero ahora quiero invitarte a una nueva conversación, ¿no? Isaías 30:21 dice: y tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él, cuando te desvíe a la derecha o a la izquierda. En el Señor es fundamental tener ese tiempo de dedicarnos a hablar con Él, pero también escucharnos, porque Él es el que nos va a dar la dirección, Él es el que nos va a dar el propósito, Él es el que nos va a decir esto en ti está bien o esto en ti está mal. Este tipo de vida de conversar con Dios, de ser sensible a su voz, es algo que nos va a ayudar también a desarrollar nuestra vida profética, de poder llevar en las cosas naturales, poder llevar la realidad de Dios, ¿no? Me he encontrado con mucha gente que lo ha vivido de una manera muy poderosa y es increíble. Es increíble que cuando estás en sintonía 100% y sos completamente sensible a la voz de Dios, tu vida está preparada espiritualmente para, en las cosas naturales, llevar la realidad de Dios, llevar lo sobrenatural. Y hay muchos tipos de maneras en las que Dios se comunica con nosotros. Y la primera y la fundamental, ¿cuál piensa que es? La palabra,
¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dichoso más bien, contesta Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La Biblia es el verbo, es la palabra viva para nosotros. En la palabra nosotros no vamos a escuchar lo que Dios dijo, sino que vamos a escuchar lo que Dios dice en este momento. Es muy distinto sumergirnos en la palabra y leer historias, leer parábolas, leer hechos, como muchas veces, no sé si les ha pasado, que se han cruzado con gente que no creen en Dios y dice, sí, pero yo leí la Biblia 2 veces completa, ¿no? Un montón. Oh, pero yo la Biblia ya la conozco. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no conocieron a Cristo? Porque lo agarraron como un libro de historia, lo agarraron como un libro de cuentos, un libro de relatos. Y lo que a nosotros nos pide Dios, nosotros como hijos, es decir, no caigan en eso. Caigan realmente en ir a la palabra, encontrando el mensaje que yo tengo para vos ahora, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es oír la palabra de Dios cuando vamos a la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios habla en todo momento. Dios habla en todo momento palabras de vida para nosotros. Y ahora es importante encontrar ese deleite en la palabra, encontrar ese deleite, esas ganas, esa pasión de buscar a Dios en las letras, en el verbo vivo, que es para nosotros. Es en esa lucha entre decidir si sentarte a descansar a ver Netflix o te pones a encontrar a Dios en la palabra, ¿no? Necesitamos mantener viva siempre esa llama del disfrute de Dios en los momentos profundos con la palabra de Él. Ahora, hay muchos momentos donde, como ahí les pasaba a las ovejas, ¿no? Muchas voces que las llamaban. Y ellas no le daban bolilla porque reconocían una sola voz. Y la palabra acá dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos son 3 puntos que nos van a ayudar a nosotros a poder reconocer la palabra de Dios, a poder reconocer que lo que estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Cuando viene una palabra de Dios para mi vida o una palabra de Dios para otro o para la iglesia, tiene que pasar por este filtro. Primero, ¿es para exhortar con amor? ¿Es para consolar a la persona? Lo que estás recibiendo es de edificación o de destrucción, ¿no? Entonces, si lo que viene en tu mente no está filtrado por la palabra de Dios, desecha eso. Mire, para verlo en la práctica, la mayoría acá ha estado en los momentos que hemos tenido en Casa Abierta los DBS. Y el viernes pasado, por ejemplo, estuvo buenísimo, estuvo muy bueno, porque en tan solo, ¿cuántos fueron? 20 capítulos, 20 versículos. En solo 20 versículos encontramos mensajes muy profundos para cada uno de nosotros. Encontramos identidad, encontramos desafíos, encontramos dirección, encontramos mensajes también para la iglesia completa, ¿no? En 20 versículos pudimos encontrar el mensaje que venía de parte de Dios
de que, por ejemplo, necesitamos unión en la familia, de que realmente reconocer que los dos somos uno, ¿no? También encontramos el mensaje de parte de Dios que como iglesia necesitamos frenar la pelota muchas veces y dedicarle tiempo especial para Él. Encontramos que debemos corregir nuestro orden, necesitamos ser más ordenados. Encontramos muchas palabras, muchas cosas por las cuales actuar y muchas cosas también por las que debemos interceder. Y eso es en la práctica de esto, escuchar la voz de Dios, es realmente ir con la intención de buscar ese mensaje y no dejar de leer. Mira, cuando vos vas a la lectura, nunca dejes de leer hasta que no encuentres eso que Dios te quiere dar. Eso que Dios te está diciendo, necesito que ordenes esto. Necesito que vayas por acá. Necesito que dejes de ir por acá. Nunca dejes de leer. No le pongas un tiempo a tu momento con Dios de decir, bueno, listo, ya leí, ya pasaron los 30 minutos, la hora y seguir con la actividad que sigue. Sino que realmente es dedicarle tiempo y algunas veces te va a llegar el mensaje al toque, pero otras veces va a llegar su tiempo, donde vas a necesitar meditar en lo que estás leyendo, vas a necesitar poner en oración lo que estás leyendo. A mí muchas veces me pasa que leo la Biblia y no logro conseguir ese mensaje de parte de Dios. Y ahí es donde yo le pregunto, Señor, ¿qué querés decir con esto? ¿Qué querés decir con esto? Y a lo mejor no le encuentro el momento, pero lo que Dios quiere es que sigamos orando por eso. Recibí esto, ¿qué quieres decir con esto? Y la próxima vez que me meta en la palabra, me va a traer la respuesta de lo que yo estoy leyendo, ¿no? Por eso es fundamental leer y orar, y nunca conformarnos solamente con tener ese tiempo de lectura, porque si no vamos a ser como esas personas que no creen en Dios y han leído la Biblia 2 o 3 veces, pero no le encontraron la letra viva, no encontraron a Cristo en la Biblia. Y nosotros somos llamados a encontrarnos con Cristo en la Biblia, porque Él es el verbo, Él es la palabra que trae vida, ¿no? Otra manera en la que Dios también nos habla, además de la palabra, además de la Biblia, es por medio de la experiencia del Espíritu Santo. Miren, hay 3 tipos de relaciones que pueden ser construidas. Primero puede ser una relación construida por medio física, por medios físicos. Puede ser construida por medios físicos y también construida por una relación emocional. Pero también existen relaciones que además de lo físico y lo emocional son construidas por medio de la unión espiritual, ¿no? Y fíjese que las relaciones que son construidas por lo físico y por lo emocional son relaciones débiles, son relaciones que no perduran con el tiempo. Y en las calles vemos muchas relaciones que han sido rotas porque nunca fueron unidos espiritualmente. Nunca tuvieron Cristo en el medio, uniendo y teniendo esa edificación en el espíritu. No fueron construidos en un propósito espiritual juntos, ¿no? Y el Espíritu Santo viene justamente a llenarnos a nosotros para unirnos espiritualmente con el Padre y tener esa relación espiritual. Más allá de una relación física y emocional, tener una relación espiritual. Jesús le dijo a Tomás, ¿crees porque me ves? Una relación física, ¿no? Pero también afirmó que habrá gente que van a creer sin ver, ¿no? Está hablando de esas personas que en vez van a tener una relación espiritual. Pedro se conectó emocionalmente con Jesús, ¿no? Cuando le dijo, no, vas a morir, va a estar todo bien, ¿no? Estaba teniendo una relación emocional, pero no estaba teniendo esa relación, no estaba conectado espiritualmente con Jesús, ¿no? Y esa relación fue débil porque al tiempo lo negó 3 veces. Y después podemos ver a un Pablo que sí, fue una relación espiritual, fue una de las personas que más fruto dio, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios que siempre estemos atados en su Espíritu Santo y que todo aquello que esté apacando, que esté
rompiendo esa relación, nos lo haga ver y que nosotros podamos ser obedientes y realmente ser fuertes y valientes para poder desarrollar, más allá de relaciones físicas con Dios o relaciones emocionales con Dios, desarrollar esa relación espiritual y vivir todo el poder que Dios tiene para nosotros. Otra forma también que Dios nos habla a nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es la representación de la voz del Padre para nosotros. Jesucristo es la teología perfecta para nosotros. No sé si algunas veces lo han hecho, pero a veces cuando tenés que tomar una decisión o a veces cuando tenés que actuar de una forma, no se preguntaron ¿qué haría Jesús en este momento? ¿No? Cuando te haces esa pregunta, ¿y qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo respondería Jesús en este momento? Mirá lo que me están diciendo, mirá lo que me están haciendo. Bueno, tranquilo, ¿qué haría Jesús con esto? ¿No? Ahí estás encontrando la voz de Dios. Hace esto, ¿no? Su vida es el modelo de la voluntad de Dios, es el modelo del carácter de Dios, es el modelo de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, ¿no? Otra forma que Dios nos habla es por medio de personas. Dios siempre te va a querer hablar, te va a querer hablar de maneras que entiendas. Y Dios usa a las personas para darte ese mensaje claro que necesitas escuchar. Ahora, tenemos que saber discernir también, ¿no? Que las cosas que vienen de otras personas realmente pasen por los filtros que hablábamos recién, ¿no? Está edificada en una palabra lo que esta persona me está diciendo, es acorde a la voluntad de Dios, es acorde al carácter de Dios lo que esta persona está hablándome a mi vida. Siempre, toda palabra que recibamos, tenemos que filtrarla por la palabra. Toda prédica que escuchemos, todo lo que oigamos, tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Y eso nos lleva a tener un momento en que me Señor, hoy me dijeron esto, hoy escuché esto, ¿no? ¿Qué dice tu palabra respecto a esto? ¿No? ¿Me edifica realmente? ¿Construye o quiere destruirme? ¿Va acorde a la voluntad de Dios o no? Otra forma en la que Dios nos habla es por medio de circunstancias y la naturaleza. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1 dice: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su entorno, poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, Dios te puede hablar un día a la tarde acostado en un césped en medio de las sierras, mirando los cielos y ver un montón de aves volando en lo alto, volando en lo alto, y escuchar la voz de Dios decirte: yo quiero que vueles así en el poder del Espíritu Santo. Podés estar otro día caminando en medio de las sierras y ver un águila volando en lo alto y escuchar la voz de Dios decirte: sé que estás cansado, pero vas a poder volar, vas a recuperar la fuerza y vas a poder volar como este águila. Una noche podés estar viendo una luna hermosa, contemplándola, y Dios decirte en ese momento: bueno, está buenísima esa luna que estás contemplando, pero ¿sabes qué? Esa luna que ves ahí va a pasar vergüenza, porque el día que Jesucristo vuelva, no va a existir nada más hermoso que eso. No va a haber luna que se compare. El sol va a estar confundido y la luna va a pasar vergüenza. Podemos entrar una mañana a una carpintería y ver un tacho de fuego prendido donde se queman todas las maderas que no sirven, y al día siguiente llegar a la noche y ver ese fuego todavía prendido. Y Dios decirte: la llama del fuego del Espíritu Santo nunca será apagada en tu vida. Podemos encontrar un montón de cosas. Podemos estar una tarde en una plaza y ver un montón de árboles secos y uno solo con las hojas verdes en una época de otoño. Y ahí mismo el Señor llevarte a Salmo 1 y decirte: si vos estás firme en mi palabra, si meditas en mi palabra mañana, tarde y noche,
no habrá temporada que seque tu espíritu, no habrá nada y vas a poder dar frutos. Es importante estar sensible a las cosas que nos rodean en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito y es hablarte en todas las situaciones, en todo momento. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y disfrutar que las cosas que nos rodean están hechas para que Él nos hable todo el tiempo. Todas las cosas que nos rodean están hechas para bien para nosotros y es para tener una relación con Él. Todas las cosas son hechas para poder llevar siempre una conversación eterna con Él. Mañana, tarde y noche. Podemos vivir situaciones también en nuestras vidas por las cuales Dios nos habla. Situaciones complicadas y pruebas. Pero que esas situaciones y esas pruebas, Dios las usa para darnos un mensaje. Dios nos usa para hablarnos. Situaciones cotidianas que nos pasan a nosotros, vemos que nos pasa a los demás. Momentos difíciles también. Y son usados para Dios hablarnos. Y todo eso tenemos que aprovecharlo. Como hablamos la vez pasada, ¿no? Las pruebas, las tribulaciones, temporadas difíciles, son para generar frutos en nuestras vidas. Y si nosotros no escuchamos, si nosotros no oímos en esos momentos, lo único que vamos a es caer en la amargura de esa situación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que sabes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres. Se me fue. Y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Otra forma también en la que Dios nos habla es por medio de sueños y visiones, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchos dones desarrollados en esto. Pero Dios dice, esto es para todos, ¿no? Esto es para todos. Para todos tengo sueños, visiones, tengo muchas maneras de poder hablarle. Ahora, es importante también que todas estas cosas que recibimos sean filtradas, ¿no? Sea filtrado siempre por la palabra de Dios. Esto que yo he soñado, estas cosas que yo he hablado, repito, tiene que ver con el carácter de Cristo, tiene que ver con su voluntad. ¿A qué palabra me está llevando esto, no? Siempre todo lo que recibimos de parte de Dios es con el sentido siempre de llevarnos a algo que Él ya escribió, algo que Él ya nos mensajeó. No sé si alguna vez les pasó que por alguna cuestión que hayan tenido que hacer, dejaron el celular de lado y se pusieron a hacer cosas durante horas. A mí me pasa mucho en el trabajo. Y después volvés a agarrar el celular y te encontrás con un montón de mensajes que son inleíbles en los grupos, privados, todo. Y Dios, nos damos cuenta que Dios exactamente hace lo mismo con nosotros. La Biblia es un montón de mensajes de WhatsApp que tenemos que recibir, que tenemos que leer, que son para ahora, que leemos ahora. Y por eso es tan importante que todo lo que recibamos, veamos si Dios ya lo dijo, veamos si Dios ya lo está diciendo en lo que Él escribió. Ahora, de todas estas maneras de que Dios nos habla, ¿no? Hay muchos bloqueadores, hay muchas cosas que nos hacen sordos a la voz de Dios, hay muchas cosas que nos vuelven insensibles a lo que Dios nos quiere decir, individualmente y como iglesia también, obviamente, ¿no? El primero de todo es las distracciones, ¿no? Las diferentes opciones que se nos aparecen en el día cotidiano nos va volviendo sordos. Todas las actividades, esto lo hablamos el viernes, ¿no? Y que a todos nos estaba pasando. Todo lo que te lleva a la vida cotidiana te sumerge a enfocarte solamente a eso, ¿no? Todas esas distracciones que el mundo está diseñado para tu vida, para que te sumerjas en la preocupación y te ocupes de más también
en el trajín del día a día, ¿no? En las rutinas que llevamos día a día, por el trabajo, por el estudio, por lo que sea. Y esas cosas, si nosotros no sabemos controlarlas, si no se las entregamos al Señor para que Él obre en nuestro corazón, lo único que va a hacer es alejarnos de ese rebaño, ¿no? Nos va a alejar de ese rebaño, nos va a volver sordos. Y vamos a vivir a Dios como un ídolo, y no lo vamos a vivir como un padre, ¿no? Miren, es importante saber dónde están puestas nuestras prioridades. ¿Dónde están puestas nuestras prioridades? Y las prioridades son el fruto de un propósito. Entonces, primeramente, también tenemos que saber cuáles son los propósitos de nuestras vidas. Debemos desarrollar los propósitos que tengan que ver con el Señor. Fortalecer esos propósitos que el Señor te ha dado en tu vida, ¿no? A todos, a cada uno de nosotros que está acá, Dios les dio un propósito. Y está escrito cuál es ese propósito en tu vida. Y necesitamos fortalecernos para que todo lo que decidamos, todas las prioridades que salgan en nuestras vidas sean fruto de ese propósito. Ahora, si ponemos propósitos que nada tiene que ver con el reino de los cielos, si nuestros propósitos están puestos en las cosas de este mundo, obviamente las prioridades que vamos a tener el día a día va a tener que ver con eso. Una cosa he demandado Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? A mí me gusta mucho esa historia, porque ahí podemos ver dos corazones puros, como el de María y Marta. Pero uno tenía la prioridad en una cosa, y María tenía la prioridad en lo que Dios quería, que esté con Él, ¿no? Y nuestras vidas muchas veces se divide, algunas veces en Marta y algunas veces en María. Ahora, tenemos que ser completamente gobernados por el Espíritu Santo y que ese Espíritu que había en María esté en nosotros. Nuestro propósito es conocerte más, Jesús. Que mi propósito sea deleitarme más en vos. Que mi propósito sea conocerte cada día más. Que mi propósito sea servirte, obrar a favor tuyo, ¿no? Que mi propósito sea transformar todo lo que hay dentro mío cada día más y más. Que mi propósito sea caminar en los caminos de rectitud que vos tenés para mi vida. Desarrollar una familia unida por el poder del Espíritu Santo en Cristo. Miren si no tenemos propósito para fortalecer, ¿no? Un montón. Y cuando veamos que esos propósitos están realmente fortalecidos en mí, van a ver que las prioridades van a cambiar. Las prioridades van a cambiar. Lo que hoy te parece prioritario va a quedar muy chiquito cuando realmente comprendas cuáles son los propósitos de tus vidas y le tomes las prioridades que tengas que tomar. Otra manera en que la que nos hace sordos a la voz de Dios son las voces competitivas. Son esas voces que veíamos recién en el rebaño, ¿no? Voces que no venían del pastor y que las llamaban. Y yo tengo la empresa me da un trabajo con la que voy a trabajar y me da un auto con el que voy a trabajar y tiene una radio que es las viejas, esas que es con analógica, dial. Y a mí siempre me gustaba, tenía la costumbre en mi auto, iba a trabajar escuchando música cristiana, ponía radios cristianas. Y es imposible. Yo pongo el radial y pongo la radio cristiana de acá y de acá a la esquina ya escucho lo popular, hago 2 cuadras, escucho rock and pop, llego a Circunvalación y es puro ruido, ¿no? Entonces, esos ruidos, esas cosas que muchas veces nosotros queremos sintonizarnos en el Espíritu del Señor y escuchamos radios que nada, que escuchamos, nos llenamos de sintonías, que lo único que quiere es meter ruido, ¿no? Ruido en nuestros oídos. Quiere llenarnos de ruido en este mundo que nos quiere hacer sordos a la voz de Dios. Y Satanás quiere eso. Satanás tiene todo diseñado para llenarnos de ruido alrededor nuestro, ¿no? Y llenarnos de voces llenas de mentiras para alejarnos del rebaño. Para alejarnos del rebaño y ser esas ovejas solitarias, ¿no? Cuando a veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del rebaño. Y Dios no quiere eso para tu vida.
Dios no quiere que seas gobernado por las voces engañadoras. Estas voces pueden ser voces internas de nuestra naturaleza. Pueden ser voces de culpas, voces de condenación, todas voces llenas que vienen de la naturaleza caída. Puede ser la voz del enemigo, de Satanás mismo, donde te llega confusión, te llena de tentaciones, te llega de engaños. Voces de otras personas también, que sutilmente nos corren de la voluntad de Dios y apagan nuestra sensibilidad espiritual. Debemos ser sabios y tenemos que tener discernimiento de estas cosas. Necesitamos pedir al Señor que nos llene de discernimiento para saber bien qué estamos recibiendo día a día, de qué nos estamos alimentando, qué estamos escuchando, qué verdad estamos creyendo y qué mentiras estamos dejando que crezcan nuestras vidas. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La mejor forma de discernir una voz incorrecta es conocer la voz correcta. Esos corderos no fueron a todas esas personas que intentaron llamarla. ¿Por qué no fueron? Porque ellos conocían cuál era la voz correcta. Sabían cuál era la voz del pastor, ¿no? Y la voz de Dios, para poder discernirla, tenemos que saber que siempre va a sonar a su palabra. Lo que Él habla va a sonar siempre a su palabra. Suena a su voluntad, suena a su carácter, suena a su propósito, como decíamos recién. Todo lo demás, todo lo que venga además de esto, va a ser solamente para cuestionar a Dios, ¿no? Y lamentablemente muchas veces nos dejamos engañar, donde tomamos voces que no tienen nada que ver con esto. Y llegamos a nosotros mismos a contagiarnos y a cuestionar a Dios, cuestionar a la iglesia, ¿no? Y eso es porque dejamos que entren cosas que no tenían que entrar en nuestras vidas. Fuimos a voces, a llamados que no teníamos que ir. Otra forma que nos aleja, que nos vuelve sordos a la voz de Dios, son los corazones duros, corazones heridos, rebeldes, corazones que no están preparados y que no son tierra fértil para que la voz de Dios, ¿no? dé fruto. Corazones que son completamente superficiales, corazones inmaduros, corazones muy inestables, que son corazones que se basan en las emociones, ¿no? Corazones corrompidos, que son corazones llenos de las cosas de este mundo. Y después tenemos los corazones correctos, los corazones donde Jesucristo los llama las tierras fértiles, ¿no? Donde tira la semilla y va a dar fruto. Que son corazones que oyen, entienden, procesan y producen, ¿no? Otra cosa es que nos hace sordo la voz de Dios es cuando levantamos ídolos en nuestras vidas. Todo aquello que ocupa en nuestro corazón que no viene de Dios son ídolos. Y todo lo que codiciamos en nuestras vidas nos hace sordo de Dios. Muchas veces creemos que hay cosas que son buenas, pero que para Dios no son buenas, y las codiciamos. Y eso levanta un ídolo. Y la obstinación también. Corazones obstinados. Cuando somos obstinados, Dios te habla una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo soy obstinado, y yo soy terco. Eso te vuelve completamente sordo. Y no es un corazón preparado para escuchar la voz de Dios. Y por último, obviamente, una vida de pecado. Una vida de pecado te hace completamente sordo. Y por eso necesitamos llevar arrepentimiento. Llevar siempre arrepentimiento a los pies de Dios. Porque Él es el único desbloqueador de todo esto. Cuando nos encontremos bloqueados, el único que va a desbloquear tu oído es un corazón arrepentido y yendo a Dios para que Él obre. He aquí, yo estoy en la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los invito a que oremos. Padre Santo, te pedimos que en este momento vos estés abriendo completamente nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Queremos experimentarte todo el tiempo, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Mañana, tarde y noche, Señor. Queremos realmente aprender a meditar en tu palabra, Señor, todo el tiempo, Señor. Ese masticar de tu palabra, ese rumiar de tu palabra, ese proceso, Señor, de tu alimento, Señor, para digerirlo como tiene que ser, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hoy está bloqueando nuestros oídos, Señor, hoy se caiga, papá. Hoy se caiga, Señor. Que realmente quites toda codicia de nuestro corazón. Que si estamos siendo obstinados en algo, te pido, Señor, que nos muestres, Señor, que los reveles, Señor, en nuestras vidas, papá. Trae revelación, Señor. Trae revelación de nuestro propósito, Señor. Dinos bien claramente, Señor, si nuestros propósitos, Señor, están alejados de tu voluntad, papá. Te pido que acomodes y que ordenes, Señor, nuestros propósitos. Que ordenes, Señor, nuestras prioridades en nuestras vidas, papá. Te pedimos, Señor, y te clamamos que traigas ese orden, Señor. Pon las prioridades donde tiene que ser. Que siempre vivamos en el primer amor, Señor. Que podamos realmente deleitarte, Señor, en la naturaleza, en el día a día, en las circunstancias cotidianas, Señor. Que podamos vivirte, Señor, en los momentos profundos de intimidad de nuestra habitación, Señor. Que tengamos esa pasión, Señor. Que tengamos esa gana, Señor. Señor, reconocemos que no es nuestra falta de tiempo, Señor, por la que no tenemos esos momentos muchas veces. Reconocemos que por falta de pasión, Señor. Y te pedimos que vengas y renueves esa pasión en nuestros corazones y en nuestro espíritu, Señor. Renueva esa pasión, Señor. Renueva ese primer amor, Señor. Renueva, Señor. Ordena nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que tienes muchas cosas para decirnos. Tienes, Señor, camino en cuál direccionarnos, papá. Obras nuevas, Señor, para realizar. Conversaciones nuevas para empezar, Señor, contigo. Manifiéstate con todo tu poder eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.